Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días hacemos nuestro curso bíblico. El Señor que viene a caminar con nosotros y ponacos y peñas en Dumi Ñande Yarañe ella y Kwami Baepa. Hoy cuame Ñande Ñande Yara Home Ñande Jaipu Kuihanguay ya Ñande de Coejo Pecha y ya esa caña muy petape bonare Ñande Netaña y conteme. Haupea con Ñande mantella ya pota lleva a peñas en Durire Ñande Yara Ñande Abella Güero Guataña muy. Es la construcción del reino de Dios, como nos dice el mismo Evangelio. Y San Lucas, como sabemos muy bien, divide su Evangelio, es decir, la propuesta de Jesús a organizar la Icuatiañe organizar es muy importante en dos tomos. El primero, el Evangelio, donde le vemos a un Jesús en acción que llega, que se encarna, que vive con nosotros, enseña, cura, hace caminar a los paralíticos, en fin. Todo lo que nosotros ya conocemos de la vida de Jesús y cómo Jesús se ofrece, ¿verdad?, generosamente hasta llegar a la cruz por nuestra propia salvación. Bueno, pea la primer tomo en lleva peago opa con la famosa ascensión, ¿verdad?, de Jesús al cielo. Y luego se retoma en el segundo tomo, que sería Hechos de los Apóstoles. Y comienza de nuevo con la ascensión al cielo, es decir, pero de una manera incluso mucho más profunda, ¿verdad? Recordemos un poco ese capítulo 1, cuando Hechos de los Apóstoles en el versículo 8 dice: pero ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Upea iñande, upea mombe uñande, upea la ¿verdad? Recibir la fuerza del Espíritu que desciende sobre nosotros. Primera cosa, es decir, es el tiempo del Espíritu Santo. Ñande Yara, el Padre, Omba Pomaguri en toda la creación, Antiguo Testamento, la Torá, en fin, todo lo que significa el caminar con Dios sabiendo cuál es su plan de salvación, porque es Dios siempre el que actúa, Dios el que dirige nuestra historia. Pero ñande yayesa pe ara ñahenduana yaheshara ba epa he ñande yara pe y profeta cuera arubibe ba esa pomombe uñande he ñande arubibe pe guatana porque peago la seibota. Entonces me sacañan de pe ñanderape. Muy bien, esa es la primera partecita, pero después viene la segunda, que es justamente Dios mismo, pero que se encarna, así como Él prometió,
Y así conocemos la encarnación en la persona de Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, devolviendo entonces la vista a los ciegos, el habla a los mudos, la capacidad de escucha. Todos son estos elementos teológicos como Dios actúa en nuestra vida, porque ñandé ñeco teve ya esana allá pocoana lleva. Aunque dice la encarnación dice peñande yara o ñande apetebe añande en boe. Esta es la forma pedagógica. Ñande en boe porque ñande ya esa, porque ñande ña hendú, porque ñande ya poco, porque ñande ña gentuja, porque ñande lleva upeisa yaikua va ese va peñande yara ñandera juja o paite ñande pejecoe o hijo moille. Es la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Y lo tercero, entonces, viene la acción del Espíritu Santo. En ese capítulo 1, versículo 8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Tercer momento de la acción, del accionar. Persona, personare, manifestación. Yecualca. Ñande yara omba apoa. Ñeva peñande apetebe a peñande yara y cualca. Ñande va ella vaya y cuivan a peñande recobe. Va ella vaya y apoan a peñande netane. Va ella vaya y apoan a peñande roga. Y en fin, abrir los ojos, mirar, saber, conocer, para que exista un verdadero cambio en la familia, para que exista un verdadero cambio entre nosotros. Y volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste.
estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Nos habla la palabra del Señor. Peñan de Yarañe, Guajebana, Peñan de Puerto Ube, Peñan de Ñame, Peñan de Roga Pupe, Ñañe Bombarete, Mijanguaja, Yaipucuy, Janguaisha, Peñan de Recobe. Leemos hoy del libro del Génesis, los inicios, capítulo 1 del 1 al 19. Al principio creó Dios el cielo y la tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla, llamó Dios a la luz día, a la noche tiniebla. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Lleva la creación, queridos hermanos. En realidad, APP, Opacueteo Mayeva, Itañandé, que justamente Dios nos ha regalado todo. Es el don de Dios, es la gracia de Dios, es lo que a nosotros se nos ha dado para que nosotros podamos utilizar. Ciertamente que después es el hombre quien será creado al final de toda esta creación maravillosa dada por Dios. Esta es la conciencia que tenemos que tener. La creación es obra de Dios puesta en manos del hombre. La creación es la maravilla de Dios que se nos ha regalado para que nosotros podamos utilizar bien y para que nosotros seamos felices. Diga tú, entonces, apela yaguataba, y diga tú, la oña de apuitepe la imboriajúa.
diga tuyo y la ñande aputebe la itaúda, diga tuyo y la ñande aputebe entonces aquel que no tenga oportunidad, porque toda la creación de Dios está al servicio del hombre, al servicio nuestro. Somos nosotros quienes tenemos que saber utilizarla y sobre todo poner al servicio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el tercer momento, es decir, la persona del Espíritu Santo que actúa a través de nuestra misma comunidad. Es la comunidad, somos nosotros quienes nos movemos, somos nosotros quienes actuamos. Somos nosotros, entonces, queridos amigos, los que estamos ahora obrando, pero gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Pero pea ñande mante yeyapota, ni que ñandere saray upeawi, ñande mante yeyapota. Hay pona la yeyqua mi upea lleva, peñande yaku eana, peñande yeyapoana, peñande yara yerure haise ñande. Y bueno, vamos a seguir un poco lo que estábamos meditando en el capítulo 8. En el versículo desde el 1, ¿verdad? La persecución famosa que se desata contra los cristianos después de la muerte de Esteban. El capítulo 7 nos hablaba de todo el discurso que presenta Esteban, que hace una historia de salvación peñandeangue teteñañemonguetaba de cuayepa. Toma los elementos centrales y fundamentales. Aquí entonces el Sanedrín, el sacerdote mismo, ¿verdad? Que está también ahí presente, el sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Y ellos dijeron directamente que, pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra de Esteban, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Pero hoy, tú ahí entonces hay pecados y nadie va a operar el año muy y contra. Y entonces el sumo sacerdote por eso le pregunta a Esteban, ¿es verdad lo que estos están diciendo? Y Esteban, sin embargo, comienza a hacer todo lo contrario, o sea, les presenta la historia de la salvación. Aquí encontramos el resumen de la vida cristiana, del seguidor de Jesucristo. La secuela crística que aveña de Yayuhua lleva. Ya peruja, tajan huella, allá pues huella, peñan de la pepeñan de Yara, o Yerure Haiseñan. Y bueno, así entonces vamos a este discurso, pero después lo matan a Esteban. Dice que todos se ponen en contra de Esteban, lo lapidaron. Al oír esto se enfurecieron y rechinchillaban los dientes contra él. Esteban lleno del Espíritu Santo. Aquí se dan cuenta que es la acción de nuevo del Espíritu Santo. Todo Hechos de los Apóstoles tenemos al Espíritu Santo como actor principal. Pelayan de actorina, pelaumba apógina, upeala ya por página. Y Esteban es uno de estos que recibe la fuerza del Espíritu Santo y que ahora se pone también él, ¿verdad? A predicar, a anunciar lo que ella lleva. Pero hay la reacción negativa. Lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, ella lleva. Dice su profesión de fe, qué es lo que cree, qué es lo que está viendo. Veo el cielo abierto
y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos empezaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre. Uyukahan Moisés, upea ahora indicaturos en du, upean de indicatuyeres a opear entonces. Coabeñamo quininia, de iria baebe, porque coabeñan de la ñañimonguetata y nañan de la yayapota, ¿verdad? Y después de la muerte de Esteban, ya hemos entrado en este capítulo 8 que nos habla de la persecución contra la iglesia. Pero aquí ya es una persecución no solamente ya a los apóstoles, no es una persecución simplemente a estos que están predicando, sino que ya a los mismos seguidores de Jesucristo, ¿entiendes? Todos los que se han adherido a Jesucristo. Recordemos que el mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, ya nos había hablado que unos cuantos que ya se habían sumado, ¿verdad?, con las primeras conversiones, capítulo 2, del 37 en adelante. Al oír estas cosas todos se conmovieron profundamente. Este es el discurso de Pedro, era después de la venida del Espíritu Santo. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados los pecados y así reciban el Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000 gentes. Pero bueno, 3.000 se unieron en ese día. Bueno, esto es algo maravilloso, algo lindo. Opeare Coanga tiene sentido este capítulo 8, porque con la persecución que hay, si nosotros vamos a quedarnos simplemente con estos 12 o 11 en Temaoibo que judan ahí por ahí, más los que en el capítulo 6 habíamos visto, estos 7 nuevos diáconos, y bueno, es la comunidad que va creciendo, ¿verdad? Pero no son ellos solos, dice todos, aquí entonces entran todos los cristianos, excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Es la fuerza y la gracia de Dios que llega por medio de los que están siguiendo y se adhieren a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José.
como tú, San José. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar, y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar, a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para
toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. Oh, En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. El Papa se desplazó hasta el Freedom Hall, un pabellón multiusos de Yuba, donde normalmente se reúne la Asamblea Legislativa Nacional de Transición de Sudán del Sur. Allí Francisco recibió a varios grupos de desplazados internos. El moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Ian Greenshields, pronunció una breve oración al inicio. We thank you for this space and ask that for all present it might be a space of hope. La coordinadora de refugiados de la ONU en Sudán del Sur contó que el país tiene 2 millones de desplazados internos y otros 2 millones ya lo abandonaron. Actualmente es la mayor crisis de refugiados en África. Los programas cada vez tienen menos recursos y este año los cooperadores contarán con $1.700 millones para atender a 6,8 millones de personas, menos de $250 por cada una. It is the women, the children, the elderly, the people with disabilities who suffer the most. Varios desplazados de los campos de Bentiu, Malakal y Yuba contaron los problemas de hambre y hacinamiento en las instalaciones y agradecieron al Papa que fuera a visitarles a pesar de sus problemas en la rodilla. Francisco les dio palabras de esperanza y un encargo. C'è assoluto bisogno di evitare la marginazione dei gruppi, la ghettizzazione degli esseri umani. El Papa también insistió en el respeto y la promoción de la mujer en el país. Le madri, le donne sono la chiave per trasformare il paese. Se riceveranno le giuste opportunità attraverso la loro laboriosità e la loro attitudine a custodire la vita, avranno la capacità di cambiare il volto del Sud Sudan. Per favore proteggere, rispettare, valorizzare e onorare ogni donna. Los sursudaneses se despidieron con un baile. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8, la persecución. Desde el versículo 4, Felipe que va a Samaria, comienza la dispersión. Ya esa es una porque en síntesis la sucesión de los acontecimientos. Hoy cojina lleva, va para lo coacue. Pendereñe por una idea lleva, reñe mombarete peñande yara vivienda y la dulce de leche talandereco vejinara. Quiere decir que el seguimiento de Jesucristo nos exige y nos pide mucha renuncia por una parte, pero por otra parte, queridos hermanos, nos exige mucha fortaleza. Nosotros muchas veces tenemos dos pecados principales: el pecado de la falta de confianza, y lo segundo, el pecado del egoísmo.
Ayer bañande ya icua ponar añe puno ñaña mindu haya esa hina bañandere ko ella va oñe manifesta ma esa oye cual cajina. Y entonces comenzamos a trabajar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra iglesia. Todo vamos a cambiar, nuestra política, nuestra nación, todo vamos a cambiar. Bueno, ¿en qué consiste? Porque apegopea las de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? La confianza, number one, porque yo les estaba diciendo, queridos hermanos, porque va muy unida con esta otra del egoísmo, ¿verdad? En relación a los bienes que Dios nos ha regalado, los bienes materiales. Porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, los bienes que nos rodean como elemento de subsistencia. El elemento de la subsistencia es una de las características más fuertes, elementales, fundamentales que Dios puso en nuestro corazón. Este es uno de los elementos fundamentales, esenciales, fortísimo, ¿verdad? Como también la cuestión de la reproducción, el reproducirse, el generar vida, el tener hijos, ¿verdad? Esta es otra de las características esenciales que Dios puso en la creación, en las personas. ¿Por qué? Porque esta pues es la forma como Dios justamente nos está diciendo que la creación tiene que ser autosuficiente en el sentido de que Dios crea, pero en esta creación después deja al hombre, deja la misma naturaleza que se autogenere, es decir, que vaya adelante. Esa es la característica maravillosa y misteriosa y elemental de un amor misericordioso de Dios para con la misma creación. Porque todos, ¿verdad?, tendemos a ese reproducirse, es decir, llenen la tierra, domínenla. Bueno, pero aquí viene el problema. Cuando nosotros dejamos de lado uno de los elementos, el para qué. ¿Por qué y para qué el Señor nos dio esta capacidad, verdad?, de la reproducción, de seguir adelante? Y justamente para que la creación no termine, sino que la creación vaya adelante siempre, ¿verdad? Porque si no, te creo ahora, hermano, porque ya no hay quien continúe. Entonces, Dios piensa bien y te da esa característica. Dios nos regala esa característica. Pero atención, como esa característica es tan fuerte, ¿verdad?, el de la vida, el de sostener primero nuestra vida, porque nosotros ahora somos los responsables de sostener nuestra vida. Yandela ya jecata para ya caruta, va esa pañande, ya y cobeta de la ya continuada y peñandere coe, ¿verdad? Entonces esa es la característica que Dios nos ha dado: reproducción, subsistencia. Bueno, y todos estos elementos, si nosotros no nos damos cuenta de que vivimos en comunidad, por eso viene la Biblia y nos explica y nos dice, atención, todos estos elementos hemos recibido de Dios, pero luego para que podamos subsistir tenemos que trabajar en comunidad, porque todos dependemos unos de los otros. Tres elementos, imagínate, y quema entonces la comunidad, y quema entero porque sabemos muy bien que no vamos a poder subsistir nosotros si es que no tenemos el aspecto comunitario. Más aún el hombre necesita siempre el aspecto de la comunidad. Si una mamá, si un papá no se preocupa de su hijo, ustedes saben muy bien que y me embuba o pues yo ya pego más nota. La doña Angarecoy nos dice no mocambuino, no mongacuaino, no mocaruino, si no le educa, evidentemente que va a morir. Bueno, y aquí están los elementos, porque después, cuando no lo utilizamos bien, viene lo que es el egoísmo y la falta de confianza. Ahí están los dos elementos. Falta de confianza de nosotros en el Creador, en Dios. Entonces, ahí viene el pecado. Ya lleva decente. Y entonces ahí vienen los ricos que tienen tanto, ni saben lo que tienen. Y entonces después ahí ya vienen todas las consecuencias de los otros pecados, ¿verdad? Porque entonces quieres como esa subsistencia, yo, porque tengo miedo de que puedo terminar, se me puede terminar. Pero nosotros sabemos que todos vamos al final de cuentas a terminar luego en el mismo lugar, en el mismo pozo,
recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces quiere decir que nos falta una confianza total en el Señor, sin saber bien qué es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos pide que continuemos la creación, pero para eso tenemos que ayudarnos y entender que estamos en comunidad. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Luego de que el cruel shogun Hideyoshi decidiera expulsar de Japón a todos los misioneros en 1587, el jesuita Pablo Miki se resistió a abandonar su país y con más vehemencia continuó predicando durante mucho tiempo y sin abandonar su hábito. A él le habían aconsejado que vistiera la usanza nipona para pasar inadvertido. Y su valentía se tradujo en los innumerables bautismos que logró en todo el país, lo que de hecho preocupó al tirano, que temía que la creciente popularidad del predicador indujera a todos los cristianos a una revolución contra el emperador. Por decisión del soberano, el nuevo gobernador Taiko-sama ordenó que en Osaka a él y a sus 25 compañeros les cercenaran la oreja izquierda y fueran exhibidos como escarmiento por toda la ciudad, ocasión que aprovechó Miki mientras lo paseaban encadenado, con un discurso vehemente para invitar a los curiosos a que se convirtieran a la fe católica, objetivo que logró con creces, porque cientos de espectadores abrazaron la fe verdadera. Inmediatamente el tirano, en vista de que en vez de atemorizar al pueblo, había despertado su entusiasmo y celo religioso, a él y a sus 25 compañeros los condenó a muerte. Y para el efecto, decretó que fueran llevados a pie, de pueblo en pueblo, hasta Nagasaki, ciudad a la que llegaron en medio del crudo invierno después de caminar casi 1000 kilómetros. Aún atado a su cuerpo y con cuerdas y cadenas y su cuello aherrojado a la cruz con una argolla de hierro, pronunció un memorable sermón en el que perdonó a sus verdugos, declaró su inefable alegría por tener el honor de morir crucificado como nuestro Señor Jesucristo, y luego de decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, recibió 2 lanzazos en el corazón y expiró con una beatífica sonrisa el 5 de febrero de 1597. Canonizado en 1862, Pío IX declaró al 6 de febrero como fecha oficial de su festividad. Por eso hoy es un día especial para pedirle a Dios que por la intercesión de San Pablo Miki seamos capaces de perdonar a quienes nos han hecho daño y tengamos la entereza suficiente para pedirle perdón a los que hemos ofendido. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 8, en que decíamos que la iglesia de nuevo es perseguida, la iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que ir a anunciar, pero por una cuestión también, como vimos, de persecución. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por los lugares y regiones de Judea y Samaria. El Evangelio luego nos decía, ¿verdad?, que ustedes después tienen que salir comenzando por Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Dios se revela. Y eso lo tenemos por los libros históricos, como Uñandea y Oiñande la profeta Cuera. Ñandeyara yeyakata ñandeyara oweruta ñandeo mombe uñandea homoija o cuaope ñande nondepe, ahí en Jerusalén. Ahí vamos a comenzar, desde ahí vamos a comenzar. Todo lo que vendrá después es como por decir, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir un poquitito más y vamos a mirar todo lo que el Señor aquí nos está regalando, ¿verdad?, a través de este estudio bíblico del día de hoy. Nosotros vemos en estos versículos que ellos van hacia Samaria. Nosotros explicamos y dijimos que en general los judíos en este tiempo en que se está escribiendo odiaban, se odiaban a los judíos y samaritanos. Toda una cuestión histórica, ¿verdad? Los consideraban infieles, mestizos, es decir, ya no son de pura raza, que corrompían la adoración de Dios. Había un profundo prejuicio equivalente casi al odio entre los judíos y los samaritanos. Casi que llegaba al odio. Entonces, ¿verdad? Si está llegando al odio, quiere decir que no entendéis nada de ellos hay hui, diga tú y la ñañe monguetá. Y esta es la realidad. Y sin embargo, el Evangelio, y aquí sobre todo Hechos de los Apóstoles, que es universal, es decir, se está abriendo para todos. Recordemos que Lucas es discípulo de Pablo y Pablo es uno de los grandes apóstoles en este sentido, que es enviado por Dios. Yo, apóstol de Jesucristo, y Pablo, a pesar de que él no vivió nunca con Jesús, ¿verdad?, pero se siente enviado por el Señor, por la gracia, por su Espíritu, para anunciar la universalidad. Y él es el que abre la iglesia a los pueblos paganos. Pablo es el primero, ¿verdad?, que tiene ese famoso discurso, ya que ustedes, ¿verdad?, ustedes no me aceptan, ustedes no aceptan a Jesucristo. Ustedes no aceptan ese plan de salvación que Dios ya ha manifestado a través de su Hijo unigénito, Jesucristo, que vivió, padeció, pasó haciendo el bien, luego fue crucificado, murió por nuestros pecados y ha resucitado. Aquí está lo elemental y fundamental. Dios lo ha resucitado. Entonces, como ustedes no creen en esto, ustedes nos están adhiriendo. Entonces el Señor ahora nos envía, ¿verdad?, a nosotros, hacia los paganos, que tienen un corazón mucho más abierto y pueden entender cuál es la historia de la salvación. Sino que viene para todos. Y esta es la universalidad. Y esto es lo que Pablo nos enseña a cada uno de nosotros para que entendamos. Peñan de Yaran de Gatui, lleva la opuitaja de hipoteña de la yapitala secta cuérame. Secta. Secta quiere decir, queridos hermanos, cuando nosotros nos embotamos, nos encerramos, como dice San Marcos, ¿verdad?, tenían dura la cerviz. Ñande acá, daña gendusei, ñandente se, hañande ya cualquier gloria, peara pues ya lleva. Hala ñande ta miro catunda ya cuai no voy. Entonces, ante ciertas cosas que nos dicen dentro de una demagogia, ¿verdad?, de la presentación de la palabra de Dios y de la misma Biblia, del contenido del Evangelio de Jesucristo, ciertamente que
la ñande ignorante miro y nada ñande entendino con ya tante hoy. La secta era y la protestante era y de eso es indudable. Pero ¿dónde está entonces el error? El error, queridos hermanos, está en esta interpretación del conocer verdaderamente y entender a lo que en este caso el autor sagrado, a través de Hechos de los Apóstoles, que Pablo también nos habla, porque Lucas es un discípulo number one, ¿verdad?, de Pablo, nos habla de la universalidad. Entonces por eso está diciendo, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, Samaria, nos abrimos a todos. A pesar de que recién estábamos diciendo que los samaritanos eran requete archi enemigos de los judíos. Pero para Dios no hay distinción de razas, no hay excepción de nada. Porque Dios lo que trae es la salvación y lo que quiere es que nos reunamos todos en uno. Una sola familia, que todos bajo el mismo pastor. Tengo otras ovejas y a esas las tengo que reunir, ¿verdad? O sea, todos juntos, porque somos humanidad, humus. Todos terminamos de la misma manera, sea de la religión que sea. Por lo tanto, bajo un solo pastor, en donde podamos entendernos todo y hacer siempre lo esencial y lo fundamental, la caridad, el amor al prójimo. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les doy la bendición del Señor y nos encontramos próximamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.